Eso es todo. Entonces, les decía que predicar el primer domingo del año es algo bien precioso y es algo que hemos estado haciendo, pues ya no me acuerdo cuántos años, pero sí van bastantes años, que el primer domingo nos toca presentar el mensaje. Y hoy, cuando estaba meditando en el pasaje que se nos compartió para seguir en esta serie, de alguna manera tenía así como que cierto conflicto en mi mente, pero creo que cuando nos sujetamos y nos ponemos en las manos del Señor, el Señor le da propósito, y creo que el mensaje de hoy es un mensaje excelente para comenzar el año, después de todo. Así es de que yo sé que el Señor, Él es soberano, y justamente de eso es de lo que vamos a estar hablando, acerca del señorío, de la soberanía del Señor en nuestras vidas y en la vida de todo lo que está a su alrededor. Así que con eso en mente, hay un pasaje de la Biblia que vamos a estar considerando. Es un pasaje que su servidor va a leer, que ustedes lo van a ver ahí en la pantalla, y que en algunos lugares les voy a pedir que ustedes me acompañen ahí desde sus lugares. ¿Sí estamos? Muy bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él, y una gran multitud lo seguía y oprimía. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Y les voy a pedir que ahora sí el 36 lo digamos todos juntos. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Hasta ahí, hermano. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento todos se quedaron completamente atónitos
Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por esta narrativa, por estas historias, Señor, que alientan nuestra fe. Ahora te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, para que podamos hablar lo que tú quieres para los que estamos aquí, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, nuevamente gracias por considerarnos en este día tan hermoso y tan bonito. Gracias a Héctor, a Damaris, a la Iglesia Ciudad de Gracia. Y hay un antecedente de este pasaje que se está tocando en la narrativa de Marcos. El antecedente es justamente lo que ahorita estaba comentando Héctor al principio, que estaban hablando acerca del señorío del Señor Jesús, de la soberanía que Él tiene, y se estuvo hablando de ese atributo que el Señor tiene sobre la creación, cuando el Señor calma las aguas en la tempestad, pero también se estuvo hablando de la soberanía del señorío sobre el mundo espiritual, y eso fue justo el domingo pasado. Quiero decirles que aunque ahorita hicieron el comentario de los antecedentes, sí lo escuchamos, los dos sermones, los escuchamos los dos previos, así es de que sí estamos enterados de los antecedentes. Y yo quiero decirles de que hoy hablaremos sobre el señorío, sobre la soberanía que el Señor tiene sobre el mundo físico, es decir, en este caso, sobre de la enfermedad y sobre la muerte. Dos milagros que sucedieron ahí y que hay algunas cosas ahí en común, pero que es algo precioso. Ahora, antes de entrar de lleno con el pasaje, yo quisiera hacer una explicación y voy a comentar lo siguiente. Ahorita, antes de comenzar, estaban los chicos de la alabanza, o sea, Héctor y Obed, y le estaban dando una instrucción a Eva y le dijeron: Eva, tienes que ir con el tiempo. Y ella les pregunta, ¿qué es el tiempo? Y cuando dice esa pregunta, pues es una pregunta muy profunda ya cuando lo pensamos, ¿verdad? ¿Qué es el tiempo? Bueno, después hablaremos sobre eso. Pero lo que les quiero decir es de que cuando se hacen esas preguntas, es bueno que luego nosotros reflexionemos sobre ellas. Bueno, hay una palabra que su servidor quiere comentarles el día de hoy, y porque estamos hablando acerca del señorío, sobre la soberanía, y qué es justamente, o qué significa que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Bueno, por ahí lo pusimos en las pantallas, ¿verdad? Y bueno, implica su absoluta libertad para hacer todo lo que quiera hacer. Eso es lo que significa ser soberano o tener señorío. Es un atributo de nuestro Dios. Hay una confesión de fe muy famosa de Westminster que dice: Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Y cuando nosotros vemos esa definición, pues también nos está hablando acerca del señorío, acerca de la soberanía de Dios. Ahora, la idea bíblica acerca del señorío, de la soberanía, implica por lo menos tres cosas. Implica propiedad, implica autoridad, implica control. Propiedad, ¿en qué sentido? De que todas las cosas son de Dios. O sea, Él creó todo el universo, creó todo lo que existe, nos creó a nosotros mismos, así es de que somos de su propiedad. Él puede hacer con nosotros, con su creación, pues lo que Él quiera, porque Él es de Él. Somos de Él en ese sentido. Autoridad, pues implica autoridad porque Dios tiene un derecho absoluto de hacer lo que Él quiera, porque todas las cosas pues finalmente son de Él. Así es de que por eso implica esas dos cosas, propiedad y autoridad. Ahora, no nos asustemos cuando hablamos acerca de eso, ¿verdad? No pensemos que Dios está con un garrote así, porque si fuese así ya desde hace mucho que no estaríamos aquí por
por ser la humanidad como somos. Pero lo que sí implica es de que en esa soberanía el Señor tiene el control y tiene la autoridad sobre las cosas que Él quiere hacer. Y ya lo mencioné ahorita, tiene control. Esa es la última característica, o por lo menos esa característica tratando de explicar lo que es señorío o soberanía. Control, porque no hay nada que se le escape al Señor. Dios tiene los hilos del universo, los hilos de la historia, los hilos del tiempo en el sentido lineal, y no se le escapa nada, no se le escapa nada, no se le va nada. Así es de que hoy, en esta ocasión, vamos a ver dos aspectos de ese señorío o soberanía. Uno sobre la enfermedad y el otro sobre la misma muerte. Así es de que en este pasaje se entremezclan esas dos situaciones y esos dos milagros, y quiero decirles de que se entremezclan esos dos milagros o esos dos hechos o dos escenas o acontecimientos, como queramos nosotros llamarle, y le dan fuerza que a veces uno no lo había imaginado, pero le dan fuerza sobre todo al milagro de la muerte. El Señor Jesús venció sobre la muerte. Así que generalmente vemos lo que es la introducción al primer milagro, pero yo quisiera resaltar ahora de una manera diferente. Lo voy a resaltar poniendo primero lo que es la enfermedad. Así es de que vamos a ver dos cosas: soberanía sobre la enfermedad. Y en cuanto a eso, la escena es la siguiente, la acabamos de leer. El Señor Jesús regresa de hacer un milagro. Él tiene control sobre los espíritus. ¿Y se acuerdan qué fue lo que pasó al final? ¿Cómo termina esa historia? Le dicen al Señor Jesús, ya, vete Señor, vete de aquí, ¿verdad? Obviamente que hay otros aspectos que si ustedes los quieren considerar, métanse a las redes donde está Ciudad de Gracia y van a escuchar el último sermón y van a ver las cosas que pasan. Ahí la aplicación que se le da a ese aspecto, pero lo que quiero resaltar es que de allá le están diciendo que se vaya, pero cuando atraviesa y justamente llega de nuevo acá al otro lado del lago donde él había estado, llega a este lado, y cuando llega resulta que ahí lo reciben de una manera diferente, bien contrastante, porque cuando nosotros vemos el pasaje, en cuanto llega, dice que se reunió gran multitud alrededor de él, y dice ahí que llegaron algunos y se postró aquel oficial ante sus pies y le rogaba que fuera. Le rogaba que fuera, mientras que en el otro le estaban diciendo que ya se fuera, acá le estaban diciendo, Señor, ven. Algo bien contrastante, y creo que así es en la vida. El Señor es radical, y eso es algo que es bueno que nosotros lo pensemos. Con el Señor no hay medias tintas, el Señor es radical, y el Señor simple y sencillamente dice que el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora, lo primero que su servidor quiere resaltar en esta primera parte, que es el milagro o el señorío de Jesús sobre la enfermedad, es lo siguiente: que el testimonio de otros cuentan. ¿Por qué fue que se aglomeró la multitud? ¿Por qué fue que muchos estaban siguiendo al Señor Jesús? El verso 27 nos dice ahí una cosa bien interesante. El verso 27, lo que acabamos de leer ahorita, ahí en Marcos 5, en el verso 27 dice así: cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud. Cuando ella oyó hablar de Jesús. Yo quiero resaltar esas palabritas. Cuando ella oyó. Dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. La fe viene por el oír. Así que esta mujer escuchó del Señor Jesús. Hay un factor ahí que su servidor quiere resaltar también.
y es el detalle de que ella escuchó del Señor Jesús y esta mujer ya tenía un buen tiempo que estaba en cierta forma desesperada. Ella tenía un buen tiempo en el que esta mujer pues definitivamente pues ya no sabía qué hacer con esa enfermedad que ella tenía. ¿Cuánto tiempo tenía? Tenía 12 años. Tenía 12 años. Y la Biblia no dice nada al respecto, pero si nosotros recordamos, la mujer que estaba con el flujo y Jairo, que era el principal o el que estaba ahí en la sinagoga, tenía una hija que tenía también, ¿cuántos años? 12. O sea, que cuando esta mujer empezó con su enfermedad, Jairo estaba bien contento porque acababa de nacer su hija. Y dice en los otros evangelios que era su única hija. Así es de que no dice nada acerca de si se conocían o no, pero quiero pensar que es difícil que no se conocieran en una localidad como la que había ahí, ¿verdad? Es un lugar chico, es un lugar donde las noticias corren y que de alguna manera, si nosotros vemos qué es lo que sucedía cuando una mujer padecía de flujo de sangre, resulta de que esa mujer era segregada, o sea, porque se consideraba inmunda, es decir, no podía estar en contacto con todos los demás. Y creo que esta mujer, cuando empezó a tener ese flujo de sangre, seguramente que dijo, bueno, pues a lo mejor médicamente, porque dice ahí que fue con muchos doctores, ¿verdad? Estuvo ahí pensando, se me va a quitar, son 7 días, lo que regularmente una mujer puede tener en sus periodos de cada mes, pero esta mujer continuó y continuó y continuó por 12 años. 12 años no es un tiempo corto, 12 años es un tiempo bastante largo y dentro del contexto cultural del pueblo judío, 12 años es el tiempo en que se consideraba que una niña o un niño pasaba a una etapa para formar una familia. Por ejemplo, esta niña, aunque el Jairo le dice su niña, ya era considerada a los 12 años con la posibilidad de comprometerse. Igual los varoncitos a los 12 años ya celebraban ahí su fiesta de que ya era un varón y listo para empezar otra etapa. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que esta mujer durante ese tiempo llegó al punto de que cualquier remedio que le dijeran, seguramente que lo hacía. Y les decía aquí que el testimonio de otros cuenta. Eso es lo que su servidor quiere resaltar, el testimonio de otros cuenta. Esta mujer escuchó que el Señor Jesús, Él tenía el poder para sanarla. Él tenía el poder para que ella pudiese seguir adelante. Dentro de la cosmovisión, dentro de la manera de pensar en aquel momento acerca de las enfermedades, es de que si alguien estaba con una enfermedad es porque tenía un problema en su relación con Dios, porque había seguramente pecado o porque había alguna situación que no estaba bien delante de Dios y tenían allí eso en su mente. Así es de que aparte de que estaba segregada porque estaba inmunda y no podía ella congregarse, estaba también con ese pensamiento en su mente. No sé si recuerdan que cuando el Señor Jesús ve que desciende del techo un varón que era un paralítico, lo primero que le dijo a ese varón es: tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Porque esa era la mayor necesidad. El Señor Jesús lo estaba percibiendo, el Señor Jesús lo estaba viendo y seguramente en esta mujer había una situación similar.
Esta mujer escucha el testimonio de esos que en Jesús hay esperanza, que en Jesús puede haber sanidad y una sanidad integral, como lo vamos a ver en un momento. Y ella va exponiéndose, porque si la gente que estaba ahí alrededor de ella se daba cuenta de quién estaba ahí en medio de ellos, eso significaba de que ellos se iban a contaminar cuando ella estuviera en contacto con esas personas. Así es de que esta mujer camina por en medio, seguramente ocultándose, y dice: si tan solo toco sus ropas, dice, sanaré. Y el verso número 29, hermanos, dice ahí: al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Alguien comentó acerca de que el Señor honra la fe de esta mujer finalmente, pero hay creencias que pueden ser erróneas. ¿Y por qué podemos ver de que había una creencia errónea? Miren, ella había escuchado del Señor Jesús, ella había escuchado que el Señor Jesús sanaba, pero había una creencia errónea en el sentido siguiente. ¿Cuál es el sentido, hermanos? ¿Sí? De que ella creía que el acto de tocar al Señor Jesús era necesario. Que el acto de tocar al Señor Jesús era necesario, porque ella decía en el verso 28, si tan solo toco sus ropas, sanaré. ¿Se acuerdan de aquel centurión? Que le dijo al Señor: Señor, ¿para qué vas a la casa? Tú nomás di la palabra y ya mi siervo va a ser sano. Y el Señor Jesús se expresó de este varón como de alguien a quien no había visto tan grande fe. Así que en ese sentido, esta mujer, su creencia era errónea en esa situación. Creía que el acto de tocar era necesario. Y además, otra cosa más, pensó que el Señor Jesús no se daría cuenta de ella. O sea, sobre la omnisciencia del Señor Jesús tampoco pensó que no se daría cuenta. Así es de que había esas dos circunstancias. Sin embargo, obviamente que el Señor sí lo notó. El Señor notó, y ¿saben qué es lo precioso? Que el Señor recompensa su fe y le restaura su salud y endereza su creencia. El Señor Jesús no desprecia. Miren, alguien dijo que el pueblo mexicano es un pueblo que tiene mucha fe, hablando del pueblo mexicano. Y ciertamente es un pueblo que tiene mucha fe. Y dicen, lo que tenemos que hacer no es desbaratar la fe, sino lo que tenemos que hacer es compartir el mensaje del Evangelio para que la fe que se tiene sea encauzada en el rumbo que debe de ser encauzado. El Señor Jesús tomó a esta mujer y reencauzó su fe. ¿Sabe por qué? Porque le dio la oportunidad de cambiar su fe que estaba siendo oculta, como dijo un comentarista, en una fe que era manifiesta, porque en el verso 33, después de que el Señor Jesús ahí muestra otro aspecto que ahorita lo vamos a comentar, pero en el verso 33, Él le dice, en verso 34 le dice, hija, tu fe te ha sanado. Pero en el verso 33 dice, la mujer temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. O sea, ella manifestó su fe que ella tenía, la fe que estaba oculta. El Señor Jesús la redirecciona y le dice, hija, tu fe te ha sanado. Y entonces vienen las palabras hermosas, porque el Señor Jesús le dice, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Cuando le dice que quede sana, la palabra sana en el griego implica no solamente sanidad física, sino que es una restauración integral
es de que ella ahora es perdonada, que es sanada físicamente, es sanada emocionalmente y es sanada espiritualmente. Y el Señor Jesús le dice, tu fe ha sido, dice, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y cuando dice vete en paz, pues significa de que ahora iba a poder ser reintegrada a la sociedad, podía irse y podía desarrollar su vida. ¿Por qué es un mensaje bueno para este día? Porque esta mujer pudo comenzar de nuevo. Fue su año nuevo. Fue un antes y un después de Cristo. Fue un antes y un después de Cristo. Así es de que esta mujer pudo irse con esa sonrisa, seguramente con ese gozo, porque aunque había sido descubierta, el Señor la tocó. Bueno, el Señor transformó, ¿verdad?, esa situación de que ella tocó al Señor Jesús, pero el Señor la sanó de una manera completa. Y aquel pensamiento de por qué estaba enferma, y creo que ese pensamiento, aunque era particular de aquel mundo, de aquel momento en la cosmovisión, creo que todavía en este tiempo a veces nos preguntamos por qué a mí, por qué me pasa esta enfermedad o por qué me sucede esto. Así es de que es un buen mensaje, porque el Señor nos da nuevos comienzos y porque el Señor nos sana de una manera integral, nos sana espíritu, alma y cuerpo. El Señor Jesús resaltó y mostró gracia con la fe de la mujer. Así que cuando nosotros tenemos eso, pues entonces el Señor, Él está obrando en nuestra vida y dándonos una nueva oportunidad. Ahora, nada más un entre paréntesis respecto de esto. Los discípulos nuevamente, el Señor Jesús aprovecha todas las oportunidades, porque cuando el Señor Jesús hace una pregunta retórica, hace una pregunta y dice, ¿quién ha tocado mi ropa? Sus discípulos luego responden y dice, Señor, pues ves que la multitud te oprime y preguntas, ¿quién me ha tocado? O sea, otra vez los discípulos de alguna manera no se dan cuenta de que el Señor Jesús hace esa pregunta resaltando o queriendo generar una expectativa, porque eso es lo que se genera, una expectativa para dar una enseñanza más profunda. No solamente a la mujer, sino en este caso el Señor Jesús está preparando a los discípulos. Como cuando Lázaro, que les dijo nuestro amigo Lázaro, duerme, y que ellos dijeron, no, Señor, pues luego vas y se va a despertar. No, dice, ya les dijo claramente, ha muerto. Igualmente aquí se está generando esa expectativa y está pasando esa situación. Así es de que el Señor está preparando las cosas. La segunda cosa que hoy quiero compartirles es la soberanía sobre la muerte. En los primeros versículos que tocamos, que vimos, que leímos hace unos momentos, en los primeros tres versículos, 4, dice, cuando Jesús pasó otra vez en la barca, al otro lado se reunió una gran multitud alrededor de él. En el verso 21, dice, y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía y oprimía. La inminencia de la muerte, eso es lo primero. Resulta aquí que hay algo bien trascendente. Jairo está entendiendo que su hijita está grave. No sabemos, y la Biblia no dice nada al respecto, pero seguramente era una enfermedad que pudo haber sido una enfermedad crónica o una enfermedad aguda,
Lo trascendente es de que Jairo tenía un especial interés por esta hijita, porque resulta que en los otros evangelios nos dice que era su hija única, era la hija única. Y el interés que él tiene está porque está viendo que su hija se va a ir, es decir, ya está ante la inminencia de la muerte, y cuando estamos ante esa inminencia de la muerte, nos hace acudir a quien tiene poder para librarnos de ella. Y Jairo, al igual que la mujer, había escuchado, y es posible que en la sinagoga Jairo hubiese presenciado enseñanzas o hasta milagros que el Señor Jesús hubiese hecho en aquel lugar, y entonces Jairo sabía a quién debía de acudir. Con todo y que había una controversia acerca del actuar del Señor Jesús, Jairo va con quien tiene poder para librarlo. Y Dios utiliza el desastre para forjar nuestra fe, porque justo en medio de esa petición está la interrupción de la sanidad de la mujer de flujo, de quien ya hablamos ahorita hace un momento. Y Jairo seguramente está desesperado. Jairo está desesperado y su servidor que estamos en el área de la medicina, nosotros podemos ver la desesperación de la gente cuando está en una situación de inminencia de muerte, de que ya no se sabe qué hacer. Es más, nos tocó vivirla hace unos 3, 4 días atrás, ahí en un restaurante, cuando alguien se estaba atragantando ahí con un cuerpo extraño. Y resulta que Jairo sabe con quién, pero hay esa interrupción. Y cuando hay esa interrupción nos desesperamos, indudablemente que nos desesperamos, pero ¿sabe qué? Dios utiliza eso para forjar nuestra fe, porque hay una palabra que ahorita leímos todos juntos. ¿Cuál fue la palabra que leímos todos juntos? No temas, cree solamente. Sí. ¿Y por qué les digo que Dios utiliza el desastre nuestro? Porque alguien fue y le dice a Jairo, ¿para qué molestas al maestro? Ya se murió la niña. Ya se murió, y si ya se murió, pues ya para qué. Y como ya se había muerto, pues entonces obviamente que el Señor Jesús era como para que pues a lo mejor se hubiese también alarmado. Eso es lo que nosotros pensamos, pero como el Señor Jesús, Él es Dios mismo, y como estamos hablando acerca del señorío, de la soberanía, y como dijimos que dentro de la soberanía el Señor tiene el control de las cosas, la muerte misma al Señor no hace que Él se alarme. Así es de que, ¿qué le dice a este hombre? Tranquilo, no temas, cree solamente. Y lo acompaña, lo acompaña. Lo acompaña hasta su casa, y ahí viene el otro aspecto, la otra enseñanza. Que Dios no solamente utiliza el desastre para forjar nuestra fe, Dios también utiliza el desastre para la enseñanza a otros, para tener un discipulado práctico. Si nosotros recordamos, los discípulos hacen la pregunta, responden a la pregunta que el Señor Jesús hizo, ¿quién me aprieta? ¿Verdad? Dije, pues todos te aprietan, Señor, pues ¿qué pregunta es esa? O sea, el Señor Jesús está preparando y generando expectativa, porque cuando el Señor Jesús voltea y ve y localiza a la mujer, como que en ellos se empieza a encender una chispita y decir, el Señor Jesús no se estaba refiriendo a lo que nosotros estábamos pensando. Como en otras ocasiones había pasado igual. No sé si recuerdan ustedes cuando, por ejemplo, el Señor Jesús dijo, el que no come mi carne, allí en el Evangelio de Juan, no se estaba refiriendo a que iba a haber una situación de canibalismo, obviamente que no era eso. El Señor Jesús no estaba hablando de eso. O cuando el Señor Jesús les habla acerca de la levadura de los fariseos, y ellos estaban pensando que era la levadura de ponerle ahí el pan, y el Señor les está diciendo que no es eso. Ellos estaban
tomando literalmente esas palabras, y el Señor Jesús les quiere dar una enseñanza mayor. Así es de que Él no desaprovecha, y en el desastre de otros, el Señor nos enseña a nosotros. Muy mexicanamente hablando, podemos decir que uno puede aprender en sombrero que ajeno. Pues eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Les estaba enseñando de una manera práctica con el dolor que alguien estaba teniendo, para que ellos pudiesen entender de que Él es soberano y que tiene señorío sobre de la misma muerte. Ahora, el Señor nada más se concentra en un grupo muy selecto de sus discípulos y en los padres de esta niña, y va y los lleva y está ahí ante la niña, y el Señor sorprende. El Señor nos sorprende porque dice aquí de la siguiente manera, le dice aquí en el verso número 37, y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Para poner la escena así, de una manera muy impactante, para cuando llegó el Señor Jesús, de que desembarcó, que sanó a esta mujer y llegaron a la casa de Jairo, pasó el tiempo suficiente para que las plañideras, las que lloraban, fueran contratadas. En el otro evangelio dice que había flautistas, o sea que se organizó todo el sepelio para cuando Jairo llegó. O sea que ya estaba todo el funeral en forma. Entonces pasó un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero fue el suficiente como para entender que la niña estaba bien muerta. O sea que ya no había de otra. Y cuando el Señor Jesús les dice que no ha muerto, sino que está dormida, obviamente que hay reacciones. ¿Cuáles son las reacciones que nosotros vemos cuando se presenta el Evangelio? Las reacciones que vemos cuando se presenta el Evangelio es de que dice ahí que unos se burlaban, dice, pero se burlaban de él, pero echando fuera a todos, o sea, el Señor finalmente, Jesús toma consigo al Padre, a la Madre, a los discípulos, y dice ahí que él entró donde estaba la niña y tomando a la niña por la mano le dijo Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Y cuando sucede ese pasaje, que es muy, en cierta forma muy conocido, hay algo bien sorprendente. Dice aquí que al instante la niña se levantó y comenzó a caminar. Ahora, nosotros lo leemos así, y yo sé que no hemos estado ante, pues yo creo que los que estamos aquí no hemos estado ante un milagro de ese tipo de resurrección. Su servidor me tocó estar no en un milagro, en una broma. En una broma que por poco y se nos infarta el que iba ahí. La broma, estábamos en un hospital, estábamos en el 5º piso e íbamos bajando al sótano, y entonces en una camilla metemos en el elevador, se metió un compañero y estaba todo cubierto con la sábana, indicando que eso pues ya se había muerto. Íbamos al sótano y en el siguiente piso se suben por ahí 3 personas, y cuando se suben esas 3 personas, pues no, pues ya, todo el mundo iba bien serio, y cuando íbamos más o menos entre el primero piso y el sótano, a la señal de algo así,
se levanta el que iba en la camilla y cuando se levanta, dice aquí que quedaron completamente atónitos. Y si ustedes ven en los otras traducciones, dice aquí, por ejemplo, en la Reina Valera dice, y se espantaron grandemente. Se espantaron grandemente. Ojalá y que no les toque estar en una broma de ese tipo, pero esa vez que hicimos esa broma, hicimos porque, aunque yo no fui el de la idea ni nada de eso, pero pues no alerté a los otros, ¿verdad? Pero cuando se levantó, se les notó que querían salirse del elevador, pero pues no se podía salir porque estábamos entre un piso y el otro, y hasta que finalmente, así como que ya, no, tranquilos, tranquilos, pero los otros hasta pálidos se pusieron. Fue una situación muy, muy terrible. Pero dice aquí, en la Reina Valera, que ahí, dice ahí, y se espantaron grandemente. O sea, eso es lo que trata de hablar esas palabras. Esa es la reacción de cómo se levanta. Se levanta porque el Señor es soberano. Por eso. Porque Él es soberano sobre la muerte. Y aunque esto fue ahí una broma, pero creo que si un día estuviésemos así, seguramente va a ser algo tremendo y que nos van a temblar todas las fibras de nuestro ser. Y si bien es cierto que no nos ha tocado estar en una muerte, en una resurrección física, pero quiero decirles que nos ha tocado estar cuando el Señor da vida nueva, cuando alguien ha nacido de nuevo. Y cuando alguien ha nacido de nuevo, hay grande gozo y hay también sorpresa, porque a veces se queda uno, ¿y cómo? Pues si era esto y esto y esto otro, pero ahora ha cambiado. Dios nos sorprende al mostrar su señorío, su soberanía sobre la muerte. Y llegamos al final de este relato diciéndoles lo siguiente: Dios es soberano y Él muestra su señorío sobre la creación, sobre el mundo espiritual, sobre el mundo físico, sobre la enfermedad y aún la muerte. ¿Por qué es un buen mensaje para este inicio de año? Porque al igual que a la mujer, esta niña pudo reiniciar su vida. Esta niña pudo tener otra historia. Esta niña, el Señor le dio y le permitió que viviera, porque seguramente a través de esto Él se glorificó y dejó una gran enseñanza a sus padres, a Jairo, a su madre. Dejó una gran enseñanza a sus discípulos que estaban ahí con Él, de tal forma que ellos pudieron ver que estaban ante alguien que sobrepasaba sus capacidades para poder entender, porque estaban justamente ante la presencia de Dios. Y si esto es así, si nosotros estamos en Cristo, en otras palabras, si el Señor Jesús está en nuestra vida, pues entonces yo quiero decirle de que no tenemos por qué vivir atemorizados o amedrentados, porque finalmente la mujer del flujo y la niña se les dio una nueva oportunidad en su etapa, en sus diferentes etapas de vida, porque comenzó un antes y un después de Cristo. Y a nosotros los que estamos aquí, se nos está dando una nueva oportunidad, no en un antes y después de Cristo, porque creo que los que estamos aquí estamos en un después de Cristo, pero sí se nos da una oportunidad porque estamos de un 2023 a un 2024 que estamos iniciando. Hoy en la mañana yo escribía de que hoy es el día y tomaba ahí el Salmo 34:1,
donde dice: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Y hoy es el día de reconocer que todo tiempo es bueno para celebrar y alabar a nuestro Dios. Hoy es el primer domingo de este año 2024 y en su gracia nos ha concedido pasarlo. En su gracia nos ha concedido pasarlo. En su gracia nos concede estar en este lugar, porque saben que este 2024 significa una nueva etapa, significa también nuevas experiencias, significa también nuevas oportunidades, significa nuevos desafíos, significa nuevos retos, significa nuevos planes. Si lo que estábamos haciendo funcionó, pues hay que mejorarlo. Si lo que estábamos haciendo no funcionó, pues entonces hay que cambiarlo. Y si estábamos haciendo algo mal, pues hay que pedir perdón y nuevamente redireccionar, así como el Señor Jesús redireccionó la fe de la mujer. Hay que pedirle al Señor que nos redireccione para ir en el camino que Él quiere. Así es de que en este año, después de una reflexión que tuvimos de fin de año, nos da la oportunidad de un fresco y un nuevo impulso, como se lo dio a la mujer y como se lo dio a la niña. Un nuevo impulso para seguir la carrera que tenemos por delante. Un nuevo comienzo. ¿En qué? En todas las áreas. En el trabajo, como estudiante, como papá, como mamá, en el ministerio que Dios nos ha dado. Dios está con nosotros porque Dios nos sostiene, nos sana, nos da nueva vida, nos lleva a la victoria y nos hace más que vencedores, porque así dice su palabra. Dios nos dice: adelante. En el mundo ciertamente tendréis aflicción, pero el Señor dice: confiad, yo he vencido al mundo. La tormenta, el Señor tiene control sobre ella y no nos amedrenta. La oposición a través de las circunstancias de la vida y del maligno tampoco son algo que el Señor no tenga control, y finalmente el Señor es más que vencedor. Así es de que hoy escuchemos la voz del Señor Jesús, que nos dice en una frase bien clara y contundente y que se puede quedar en nuestra mente: no temas, cree solamente. Señor, gracias por tu palabra y permite que el día de hoy podamos escuchar tu voz y podamos escuchar lo que le dijiste a este varón en medio de la crisis más severa que quizás tuvo en su vida, la desesperación de no poder hacer nada por alguien a quien él amaba profundamente. Y cómo, Señor, tú le diste la palabra, tú le diste la esperanza y le dijiste ahí de una manera muy clara: no temas, cree solamente. Hoy, este 2024, hay nuevos desafíos de parte tuya, Señor, y seguramente hay cosas que nos parecen imposibles, seguramente hay cosas que nos parecen difíciles, pero tú nos dices en esta hora: no temas, cree solamente. Que así sea, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, y llévanos en paz, Señor, hasta nuestros hogares, y que tu bendición sea sobre de tu iglesia hoy y siempre, sobre cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén.